al tema del día de hoy. Vamos a platicar acerca de la vestidura sacerdotal. Hoy cerramos el tema. Yo pensaba, se bendiga. Yo pensaba, hermanos, terminar la semana pasada para iniciar en esta semana con otro tema que tiene que ver con un tema que estamos viendo en discipulado. Sin embargo, quise esperar a esta para poder cerrar. Alguien también me comentaba, no, de una vez cierra con el tema de la vestidura sacerdotal. Y aún así vamos a quedar cortitos porque no vamos a hablar acerca de la unción y cómo fueron ungidos y bendecidos los sacerdotes, pero vamos a platicar un poquito acerca de la vestimenta de los sacerdotes. Y el texto está en Éxodo capítulo 28 versículo 1. Así es de que si usted gusta acompañarnos a este texto, Éxodo capítulo 28 versículo 1. A los que nos acompañan por primera, segunda o tercera ocasión, se me pasó decirles que bienvenidos. Tal vez no lo saben, pero han vuelto a casa. Y ustedes deciden si se quedan con esta hermosa familia, pues llamada Misión Visión, la cual no es perfecta, no lo somos, estoy consciente de eso, pero sí es perfectible y hemos sido llamados a ser santos en el amor de Dios en Cristo Jesús. Así es de que bienvenidos. La vestidura sacerdotal de esta serie es el tema número 8, Jesús en el tabernáculo. Gloria a Dios. Amén. Y dice, vamos al texto y ahorita regreso a la foto. Dice, haz que se presenten ante ti Aarón, ¿sí?, y sus hijos. Recuerde que Aarón era de la tribu, ¿de cuál tribu eran los sacerdotes? ¿Quién se acuerda? De Leví. Eran de la tribu de Leví. Uno de los hijos de ¿quién? Leví era de los hijos de ¿quién? No, Leví. Aarón Aarón era un descendiente de la tribu de Leví, era una persona, ¿sí? Y Leví era hijo de ¿quién? De Jacob, quien también su nombre es Israel, ¿verdad? Entonces Aarón, ¿verdad?, tiene 12 hijos, Jacob tiene 12 hijos, de los cuales uno es Leví, y de Leví viene Aarón, ¿sí? Los levitas, todos los hijos de Leví, que eran toda una nación de estas 12 naciones de Jacob, Aarón, ¿verdad?, él es el encomendado, hermano de Moisés, encomendado para llevar el trabajo de la casa o del sacerdocio en el templo llamado tabernáculo. Sí, Aarón y sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. De entre todos los israelitos ellos van a ser mis sacerdotes. Es decir, dice de entre todos, quiere decir que iban a ser consagrados. Recuerde que la palabra santo quiere decir consagrado, de la palabra kadosh, que quiere decir consagrado. Hazle a tu hermano Aarón ropa ¿qué? Que le dé honra, fíjese, que le dé honra y distinción. Esto quiero que lo subrayemos acerca del vestuario. Que le dé honra y distinción. Mándala a hacer a los que yo les di la ¿qué? Para confeccionarla. Que la hagan para que él se dedique a mí y pueda así ser mi sacerdote. Esta es la ropa que confeccionarán: el pectoral, el efod, la capa y la túnica bordada, el turbante y el cinturón. Les harán esa ropa sagrada a Aarón, a tu hermano Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. En la confección de esta ropa se utilizarán hilos de oro, lino fino y tela azul, morada y roja. ¿Qué les parece si oramos? Padre del cielo, estamos delante de tu presencia dándote gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de estar en este lugar. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos muestras a través de ella lo que tienes para cada uno de nosotros. Señor, guarda nuestros corazones, te necesitamos. Aquí estamos, habla a través de mí y no a pesar de mí, Señor. Toca los corazones, que estemos abiertos a escuchar la palabra para nuestras vidas, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Este texto me encanta, hermanos, porque nos habla en gran manera o en gran medida acerca del Dios que tenemos. Un Dios que se fija en los detalles, un Dios que es perfeccionista, que es santo y que nos muestra esta santidad
para que nosotros podamos entenderlo, comprenderlo, no solamente en la grandeza de Él, sino también en la misericordia que tiene para con nosotros, ¿verdad? Entendiendo lo que representaba, ¿verdad?, el sacerdote y la vestimenta que ellos tenían. Y hermanos, cómo ha tenido misericordia para con nosotros, ¿verdad? Que con nuestras limitaciones, digamos, si fuera con nuestras propias obras, nuestras propias acciones o con nuestra propia fuerza, seríamos incapaces de llegar a la misma presencia de Dios. Y que gracias al sacrificio de Jesús, quien fue el mayor y sumo sacerdote, ahora podemos entrar confiadamente delante de la presencia de Dios. Es bien interesante. Cada aspecto que vemos en este texto, hermanos, cada aspecto que vemos en este texto tiene una enseñanza en sí misma. Y la única manera en que usted puede introducirse, entender y comprender este texto, ¿verdad?, es leyendo las Escrituras. Yo voy a hablar, ¿verdad? Yo creo que para entender cada uno, hermanos, tardaríamos muchísimos años. Yo creo que tendríamos que decirles, hermanos, vénganse todos los días como lo hacen los judíos ortodoxos para entender las Escrituras, ¿verdad? Y todos los días se dedican a escudriñar la palabra como si fuese una escuela, hermanos. Pero a veces nos limitamos solamente con la hora que el pastor nos predica la palabra, y a veces nos estamos durmiendo o distrayendo, ¿verdad?, con el celular, o pensando en que dejé los frijoles allá los frijoles puestos en la casa, o que me tengo que ir temprano, y no aprovechamos lo máximo de la palabra del poco tiempo que tenemos aquí. Entonces, dos cosas importantes: atienda la palabra en este momento, pero también, sí, lea la palabra usted en su casa, entiéndala, compréndala y disfrútela, para que no solamente sea un servidor el que le comparte, sino que usted también aprenda la palabra de Dios. Esto era, ¿verdad?, el atuendo sacerdotal. Habían, digamos, completo. Esto era el atuendo completo por delante o por detrás, ¿sí? Este atuendo se dividía en varias capas. Ahorita las vamos a ir no de manera grosera, pero desnudando, ¿verdad?, al sacerdote para poder ver cada parte del atuendo sacerdotal, ¿sí? Esta era la parte de abajo, ¿sí?, de esto. O sea, si se quitaban esto, quedaba de esta manera, y de esta manera entraban los sacerdotes al lugar santísimo, ¿sí? Ok, muy bien. Ahí está dividido. Mire el pectoral, ¿verdad? Las sombreras. Aquí está, este es el pectoral, el manto, las campanillas, el cinto de justicia, ¿verdad? La túnica blanca. Ahorita vamos a ver este también. Sí, la mitra. Ahorita vamos a platicar de ellos. Pero las características de la ropa y del atuendo que usaban los sacerdotes era que era del lino fino, ¿sí? ¿Qué pasaba con el lino fino? Bueno, el lino fino, hermanos, la tela de lino es una tela fresca que evitaba que ellos sudaran, y representa las acciones justas de los santos. Usted recuerda en Apocalipsis cuando está hablando de la iglesia y dice: ¿quién es esta que viene del lino fino, verdad? ¿Se acuerdan? Que dice que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino, ¿verdad?, son las acciones justas de los santos. El hilo de oro, que representa la divinidad de quién, en este caso Jesús como sumo sacerdote, ¿verdad?, representa la divinidad de Cristo. El azul representa lo celestial, el morado la realeza, y el rojo representa la sangre y el sacrificio. ¿Por qué lo menciono? Bueno, porque los sacerdotes usaban este atuendo como tipo y figura de todo el trabajo y el oficio sacerdotal. Los sacerdotes de aquel tiempo no se vestían como los sacerdotes de hoy en día. Hoy en día en la iglesia cristiana, ¿verdad?, se usa la figura pastoral, que fue la figura que dejó Cristo. En la iglesia tradicional, ¿verdad?, se utiliza un atuendo sacerdotal, donde hay congregaciones donde se utilizan, iglesias, más en la iglesia tradicional, donde todavía se utiliza la palabra sacerdote. Sin embargo, en el Nuevo Testamento no se utiliza la palabra sacerdote para el líder de una congregación. Se utiliza la palabra pastor, obispo, presbítero o pontífice. También es una palabra que se utiliza en el griego. El sacerdocio ahora no es para una persona o un líder de la iglesia.
el sacerdocio lo llevamos todos nosotros, ¿sí? Es decir, usted es un sacerdote, ¿sí? Yo soy un sacerdote, ¿de dónde? Pues soy un sacerdote delante de Dios porque puedo entrar directamente a la presencia de Dios, puedo hincarme, llorar. Los que estuvieron viniendo en estos temas acerca del tabernáculo, que era este templo provisional hecho de telas, podrían comprender un poquito más. Si usted vino el día de hoy por primera vez y no vio los temas pasados, lo invito, ¿verdad?, de meterse por ahí en la página de YouTube o de Facebook, o le podemos pasar los temas para que pueda escucharlos y apreciar un poquito más. Pero el sacerdote, ¿verdad?, era el único que estaba facultado para entrar en este templo provisional hecho de telas, como una especie de casa de campaña. Y el sumo sacerdote era el único capacitado y facultado para entrar a la última cámara. Estaba dividida en 3 cámaras: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y el sumo sacerdote o sumo pontífice era el único que podía entrar hasta el lugar santísimo, ¿sí? Era la cámara donde estaba el arca de la alianza, que era una especie de caja de oro donde se manifestaba la misma presencia de Dios. Entonces, digamos, hice un pequeño resumen del tabernáculo. Y el sacerdote pues tenía que vestirse de la manera correcta para poder entrar a la presencia de Dios. No quien sea podía entrar. Hoy le mencionaba esto porque los sacerdotes hoy en día de casi las iglesias tradicionales, hermanos, digamos, si quisieran llevar realmente el sacerdocio, ¿verdad?, como era en la antigüedad, tendrían que vestirse así. Yo pregunto, ¿usted ha visto algún sacerdote de alguna iglesia tradicional conocida que se viste de esta manera? No, ¿verdad? ¿Sí? Y esta era la indicación de cómo tenía que vestirse el sacerdote, ¿sí? El sacerdocio, ¿verdad? Cristo fue el último de los sacerdotes, el sumo sacerdote, y nos pasó esta comisión a nosotros. Es decir, ahora tú eres sacerdote en tu hogar. Yo les he dicho aquí en la iglesia que los hombres tenemos 5 ministerios dentro de nuestro hogar y de nuestra familia. Número 1, somos cabeza del hogar, que quiere decir que tú tienes la responsabilidad delante de Dios para traer a tu familia a los pies de Cristo. Eso es ser cabeza. Somos sacerdotes porque llevamos a nuestra familia a la presencia de Dios. Somos los encargados de traer la presencia de Dios a nuestra casa. Somos mayordomos y administradores, que es más o menos lo mismo, ¿sí?, de los bienes que se nos han entregado. Nosotros somos mayordomos de nuestra familia. Nosotros le vamos a dar cuentas a Dios de nuestra esposa y de nuestros hijos. Somos responsables de ellos. Y por último, somos reyes en el hogar, ¿verdad? Es decir, que tenemos que gobernar con justicia y con amor y con misericordia nuestra casa. Qué importante es esto. Entonces, ahora usted es sacerdote de Dios, porque anteriormente, para entrar a la presencia de Dios, el único que podía entrar era el sacerdote, ¿sí? Anteriormente, el único que podía hablar con Dios era el sacerdote, nadie más. Hoy en día en algunas congregaciones nos hacen pensar eso, que el único que puede acercarse a Dios es el sacerdote, y no es así. Pensamos en muchas ocasiones que para poder pedir perdón a Dios tenemos que ir con un sacerdote y decirle nuestros pecados para que Dios nos perdone, y eso no es bíblico, porque la Biblia lo que enseña es que nosotros tenemos acceso a la misma presencia de Dios para pedirle perdón de manera directa por nuestros pecados, y Dios puede perdonarnos si nosotros venimos con un corazón sincero, contrito o, ¿verdad?, humillado. Dios te puede perdonar así, obviamente si tú estás así, es decir, humillado delante de Él, reconociendo que has fallado, con una actitud humilde le dice: Señor, aquí estoy, reconozco que he fallado. Y el Señor, ¿verdad?, ahora Cristo como nuestro sumo sacerdote, ¿verdad?, nos da acceso, entrada a la misma presencia de Dios. Ya no necesito más intermediarios, puedo entrar por la sangre de Cristo a la presencia de Dios. Qué bonito esto, Axi. Esto me encanta, familia. ¿Sí? Ok, entonces,
¿qué era pero por qué tengo yo que saber qué era lo que utilizaban los sacerdotes? Porque cada una de estas cosas representa, hermanos, lo que Dios, ¿verdad?, quiere hacer con nuestras vidas. Número uno, el efod era una prenda corta sin mangas y de lino fino que se ponía sobre las otras vestiduras y cubría las espaldas, más bien el pecho. Éxodo 28 dice de la siguiente manera: el efod lo harán con hilos de oro. ¿Qué dije que era el oro? La divinidad de Cristo. Por eso Cristo entró con el efod. Cristo entró, ¿verdad? Mire, ¿qué dije que era el rojo? La sangre. Lino fino. ¿Qué dije que era el lino fino? Las acciones justas, ¿sí?, de Jesús. Es decir, cuando alguien iba a entrar a la presencia de Dios, tenía que ponerse esto, ¿sí? Tenía que entender que Cristo es divino, ¿verdad? Entender que iban a presentarse ante la divinidad. Tenían que presentarse justos. El listón rojo, ¿qué quería decir? Hilos de lino fino y tela azul, azul. ¿Qué dije que era el color azul? Lo celestial. Y lo morado, la realeza. Porque no iban a entrar ante cualquier Dios, hermanos. Muchos de los sacerdotes en la antigüedad se vestían de negro, pero el Señor dijo: no, ustedes no se van a, ustedes tienen que entender que van a entrar a un lugar donde hay un rey que es santo, ¿verdad? Que van a estar ante la divinidad. Y tenían que ir, dice que los hilos iban a ser de color ¿qué? Rojo, que era la ¿qué? La sangre de Cristo, ya lo mencionamos. Este trabajo lo hará una persona experta, no cualquier persona. Tendrá 2 hombreras con correas unidas a sus dedos extremos. Qué bonito es esto. El Señor, hermanos, ponía, y fíjese, a mí me encanta porque en el texto inicial dice lo siguiente. Me encanta esta parte, dice: ropa sagrada. Dice: mándala a hacer a los que yo les di la ¿qué? Habilidad para confeccionarla, que la hagan que la hagan para que Él se dedique a mí y pueda ser mi sacerdote. O sea que Dios le había dado habilidad de desarrollar algo. Le voy a decir algo: Dios le ha dado una habilidad para desarrollarla en la iglesia. El Señor le ha dado una habilidad para desarrollarla en la iglesia. Si usted no la desarrolla en la iglesia, el Señor se lo va a demandar. Hace unos días se nos rompió la alfombra de aquí del centro. Y dije: híjoles, tenemos que mandarla, tenemos que cambiarla o ponerle de vuelta resistol o algo porque ya estaba rota. Y teníamos algunos gatos y andaba con el pendiente: ay, Dios mío, en cualquier rato nos caemos de aquí, ¿verdad? Porque pasaba y estaba el hoyo, el hueco ahí, y a veces nos tropezábamos. Dije: en cualquier rato nos vamos a caer y hasta entonces vamos a entender. Pero un día llegué y dije: ah, caray, ¿qué le pasó? Ya no está el hoyo. Y me puse a ver, dije: ¿el hoyo dónde está? Y entonces me di cuenta que estaba cosida. Y me dio mucho gusto saber que una hermana de aquí de la iglesia, que no voy a decir su nombre, un día haciendo el aseo, hermanos, hasta casi quise llorar. Y hasta ahorita, mire, se me está haciendo aquí el gogotito. Se sentó, hermanos, y vino una tarde y agarró su hilito, hermanos, y empezó a darle. Y una tarde se sentó y empezó. Digo: wow. Hermanos, eso es amar. Eso es amar la obra de Dios. No necesitas, yo a veces les digo, ahorita estamos en el proyecto comprando casa, no necesitas, ¿verdad?, ser el que más da, pero sí necesitas ser honesto en lo que das, en lo que haces, hacerlo con amor. Todas nuestras acciones tenemos que hacerlas con amor. Y lo hizo y dije: wow, hermanos, y aguantó un chorro. Yo pensé que se iba a romper rápido. Y me gocé en eso. Dije: hay gente en este lugar que ama la obra. Y lo veo, hermanos, porque cuando llego, y ahora que algunos hermanos han dicho: vamos a limpiar, ¿verdad? Y que llegamos y que hay gente que viene y limpia, que pone, que hace.
yo me gozo en ello. Que dice, pastor, yo voy a ir a hacer esto, y digo, wow, gracias Señor, porque hay cosas que yo no puedo hacer, y no digo, no porque no pueda, sino porque soy malo, o sea, de veras, cosas que a mí no me salen, ¿verdad? La otra vez me puse a poner esa lámpara, y miren, quedó la mitad prendida y la mitad no. Pero hay gente que es buena en lo que hace. Ya me andaba cayendo de arriba esa vez. Hay gente que es buena en lo que hace. Agradecemos, ¿verdad? Y no solamente esto, hermanos, porque yo sé que hay varios que han hecho, gracias a Dios, omito nombres, pero también, bueno, ya a lo mejor al decirlo ya saben, nos pusieron en la parte de arriba la planilla, una especie de planilla, no sé si se llame así, porque se estaba lastimando la parte del techo. Y cosas como estas, hermanas, gente experta. Fíjese, honra y mándala a hacer a los que yo les di la ¿qué? Habilidad para confeccionarla. ¿Sí? Les da una habilidad a ellos. Una persona experta dice, va a hacer el efod. ¿Sí? Hermanos, qué hermoso es cuando nosotros le damos al Señor nuestra habilidad para su obra, para la obra de Dios. ¿Se fija? Para la obra del Señor. Efesios 6:11 nos habla acerca de que tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, brincándome al versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo esto, estar firmes. En la antigüedad el sacerdote se ponía esta indumentaria, hermanos. Ahora Pablo nos dice que así como en la antigüedad el sacerdote se vestía, ahora el cristiano tiene que ponerse ya no un manto sacerdotal, sino la armadura de Dios. Seguramente usted, después de este versículo que ve aquí de Efesios capítulo 6, versículo 3, enseguidita Pablo dice, ¿verdad? Que tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, ¿verdad? Que tomemos la espada de la fe, los zapatos de la salvación. Eso lo dice en la Biblia también. Que nos ciñamos, que nos pongamos. Es decir, el cristiano también tiene que vestirse, ¿sí? Tiene que ponerse indumentaria, tiene que ponerse una ropa que le ayude en su camino como cristiano, y que tiene que ver no con un atuendo por el momento físico, porque ahorita voy a hablar de ese también, pero sí, hermanos, con el atuendo espiritual. El Señor dice, revístanse, dice Pablo, del nuevo hombre, revístanse de Cristo. ¿Se fija? El efod era esta parte, que era hecho de sangre. Hermanos, nosotros hemos sido lavados ¿de qué? De la sangre de Cristo. El efod está puesto sobre nosotros. Por eso podemos entrar directo a la presencia de Dios, porque la sangre de Cristo está sobre nuestras vidas, porque la realeza del Señor está sobre nosotros. ¿Cómo que la realeza de Dios? Desde luego, la Biblia dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. ¿Se fija? Como reyes podemos entrar a la presencia de Dios. Tú como rey, varón del hogar, tú como hombre, sacerdote del hogar, varón del hogar. Yo les he dicho, yo he conocido gente, hermanos, que en la noche, ¿verdad? Hermanos, inclusive personas cristianas, hombres, estoy hablando ahorita de hombres, que en la noche tienen un sueño, ¿verdad? Que se les aparece el diablo, hermanos, y se cobijan y tienen miedo. Tienen un sueño que el diablo quiere destruir a su familia, que el diablo quiere destruir a sus hijos, y se levantan y están todos asustados. Que se les subió el muerto, ¿verdad? Y ya no pudieron, y se quedaron todos tiesos, y ya de ratito pudieron moverse, hermanos. Y después de que pasa esto, están todos asustados y no saben qué hacer. Y yo digo, ¿no han entendido? Hermanos, que somos sacerdotes,
que si el enemigo está tratando de destruir tu matrimonio, está tratando de destruir tu familia, está tratando de destruir tus hijos, hombre, caray, párate, ponte a orar por ellos. Yo lo he comentado que una ocasión estaba soñando, bueno, entre varios sueños, pero la primera vez que me cayó el 20 de la responsabilidad que tengo de Dios, delante de Dios sobre mis hijos, estaba Sabdiel chiquito, como 1 año y medio creo que tendría Sabdiel. Y entonces estaba yo soñando que lo dejábamos en su cuarto, en su cuna, fuera, estábamos en nuestro cuarto y luego el cuarto de él, y lo dejábamos en su cuarto dormidito. Y de pronto soñaba que una nube se ponía arriba de él. O sea, estaba él parado a lo lejos y una nube, hermanos, se ponía o se posicionaba encima de él. Y esta nube tenía como ojos. No le puedo decir cómo, pero yo lo percibía. Y esa nube, ¿verdad? De pronto yo la veía y la nube descendía sobre Sabdiel y yo corría fuertísimo. Lo abracé y en cuanto lo abrazo, la nube nos cubre y empiezo a llorar. Señor, en el nombre de Jesús reprendo toda enemistad, toda potestad que quiera tomar la vida de mi hijo. Cubre a Sabdiel, Señor. Te pido que lo cubras, que lo santifiques. Él te pertenece, es tu hijo, Señor. Y empiezo a orar yo por Sabdiel. Y cuando estoy orando por Sabdiel, hermanos, en ese momento me despierto. Me desperté, mi esposa estaba dormida. Ya eran como las 12 del día. No se crean, como las 3 de la mañana. Pero estábamos dormidos. Eran como ya saben que esas 3 de la mañana son, dicen los satanistas, dicen que las 3 de la mañana es su mero horario, hermanos. El mero horario de la guerra espiritual. Y me levanté, hermanos, ¿verdad? Nos levantamos, bueno, en ese pues eran las 3 de la mañana, estábamos dormidos. Me levanto y me fui a orar en ese momento por Sabdiel. Me hinqué enfrente de su cunita y empiezo a orar. Señor, en el nombre de Jesús te pido que cubras la vida de mi hijo, Y a partir de ahí, hermanos, empecé a tomar esta responsabilidad que tenía sobre mi familia, decir, yo soy el sacerdote, yo soy la cabeza. Hermanos, a mí me da mucha tristeza ver en las congregaciones, incluyendo en algunas ocasiones en este lugar, la poca participación de los varones dentro de las tareas de la iglesia. En serio. Normalmente hay más maestras normalmente hay más maestras de los niños, normalmente hay más mujeres sugieres, normalmente hay más, ¿sí?, mujeres en el oficio. Y no estoy diciendo que está mal que la mujer tome un liderazgo en la iglesia. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que el hombre es quien tiene que llevar el sacerdocio, la cabeza dentro del hogar. Hermanos, por eso nuestras familias se están destruyendo y derrumbando, porque no hay hombres que tomen la responsabilidad que tienen delante de Dios sobre su familia. Qué importante es que hagamos esto. Hombres, despierten. Necesitan, amén, que se despierten, porque a veces hasta en la predicación se están durmiendo. Hermanos, necesitamos activarnos en la obra del Señor. Amén. Gloria a Dios. El cinturón debe estar unido al efod y debe hacerse con mucho cuidado. Para el cinturón también se usarán hilos de oro fino, lino fino, tela azul, morada y roja. Era mire. Es decir, todo iba en una pieza. Esto habla de la unidad. Esto habla de la unidad. De ceñirnos, hermanos, de ponernos, ¿verdad?, delante del Señor con la autoridad que tenemos y trabajar en su obra. Tenemos la autoridad, hermanos, delante del Señor. Esto iba unido o va unido al tema del efod, ¿sí? El cinturón. El siguiente, el pectoral. Dice, una tela cuadrada bordada de oro, con una palma en cada lado, donde estaban engarzadas piedras que representaban a las tribus de Israel. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa, lo harás conforme a la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho. Tenía que tener piedras, hermanos, sí, de distintos tipos. Aquí no lo anoté,
pero habla de esmeralda, carbunclo, habla de ahorita se me fue todas las onice, déjeme acuerdo porque sí hasta me la sabía. ¿Mande? Zafiro, esmeralda yo le había dicho, zafiro, ¿verdad? Por ahí, fíjese, tenía que venir uno de cada uno, y en ellos tenía que tener el nombre de cada tribu de Israel, de, ¿verdad?, Isaacar, de Zabulón, de Neftalí, de Aser, de todos y cada uno, ¿verdad?, de los hijos de Jacob. Era una nación, cada uno de ellos era una nación, y tenían que ponérselo en el pecho cuando entraran al lugar, ¿verdad?, santo. Cuando entraran a la presencia de Dios tenían que... ¿Qué representa esto, hermanos? Lo mismo que estamos haciendo nosotros: orar por nuestra familia. Que cada vez que vayamos a la presencia de Dios, hermanos, oremos por nuestra familia. Oremos por nuestros hermanos, oremos por nuestros padres, oremos por nuestros hijos, oremos, ¿verdad?, por nuestros tíos, por nuestros abuelos, por aquellos que conozcamos. Cristo, hermanos, llevó, ¿verdad?, el efod, llevando al mismo pueblo de Israel a la presencia de Dios. Por eso, cuando a Cristo se quiere acercar gente gentil, en su momento Él dice: no vengo sino a la casa perdida de Israel. Jesús, hermanos, como sumo sacerdote, ¿verdad?, Él nunca se puso este atuendo, hermanos. Él nunca utilizó una vestidura sacerdotal. ¿Por qué? Porque Él era esto. Él era el sacerdote. Cada cosa, hermanos, cada elemento de la ropa o de la vestidura sacerdotal representaba ¿a quién? A Jesús. ¿Sí? En el caso de nosotros, hermanos, es: lleva tu familia, ¿sí?, en tu pecho, en tu corazón, en oración, en intercesión. Clama a Dios por tu familia. Amén. Ok, siguiente. Las sombreras no las puse aquí, pero son estas. Estaban aquí encimita, mire. Tenían, bueno, vamos a ver cómo era. Y tomarás 2 piedras de onice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. 6 de los nombres en una piedra y los 6 nombres restantes en la otra piedra, según el orden de su nacimiento. Y pondrás las 2 piedras en las sombreras del efod. Es decir, eran 2 piedras, una aquí y otra acá. ¿Sí? En una ponían los 6 nombres de las tribus de Israel, y en otra los otros 6 nombres de la tribu de Israel, como piedras memoriales para, las pondrán en el efod, como piedras memoriales para los hijos de Israel. Y Aarón llevará sus nombres delante del Señor sobre sus 2 hombros por memorial. Éxodo 28. Ahora, si ya estaban aquí, ¿por qué ponerlas aquí? O sea, ya estaban aquí, ¿por qué ponerlas acá? ¿Verdad? Ya estaban en el pecho, ¿por qué entonces ponerlas en los hombros? Ya mencioné que todo esto apunta a Cristo, ¿verdad? Vamos a ver. En el texto aquí dice: porque un niño, Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado, o sea, y él era príncipe sobre sus hombros. ¿Sobre su qué? Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Se fija? Él llevaba al pueblo de Israel sobre sus hombros. Cuando una persona está herida, un soldado, ¿dónde carga a una persona herida para aguantar más lejos? En los hombros. ¿Se fija? El efod, perdón, el pectoral iba en el pecho, hermanos, cerca del corazón. Pero en los hombros, hermanos, ¿por qué, hermano? ¿Dónde cargaba el pastor a la oveja perdida? En los hombros.
¿Sí me doy a entender? En los hombros. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. En esta versión dice y afligido. Él nos cargó sobre sus hombros. Cuando estábamos perdidos, hermanos, nos cargó en sus hombros, ¿sí? Y nos llevó a la misma presencia de Dios. Cuando tú estés pasando por una situación complicada, acuérdate que Él te lleva sobre sus hombros. Y hay una historia muy bonita que he leído por ahí. No es bíblica, repito, pero hay una historia muy bonita que seguramente ya la he mencionado aquí. Seguramente los que no la han escuchado a lo mejor la han visto. Iba un hombre, se llama Las Huellas. ¿Usted la recuerda? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien esa de Las Huellas? Está bonita. ¿Quién no la ha escuchado, la de Las Huellas? ¿Si hay alguien que no la haya escuchado? ¿No? Bueno, la voy a decir para que, porque luego nada más me voy a quedar con los que sí. Pues resulta que era una visión, un sueño o una visión de un hombre que iba caminando sobre la arena cerca de una playa. Y entonces dice que cuando va caminando sobre la arena veía 4 pisadas, las huellas de Jesús y las huellas de Él. Entonces dice que va caminando y eran, digamos, era el camino de su vida. Las huellas representaban su vida. Entonces platica el que está viendo el sueño o la visión. Dice que en algunos momentos volteó y vio que en los momentos más complicados de su vida solamente habían 2 huellas. Y le pregunta, ¿verdad?, a Jesús: Jesús, ¿por qué en los momentos más difíciles de mi vida solamente veo 2 huellas? Pero Él le pregunta como recriminándole, ¿verdad? ¿Por qué, Señor? ¿Dónde estabas? ¿Por qué en los momentos más complicados, ahí donde mi esposa, donde mis hijos, donde me corrieron del trabajo, ¿verdad?, donde tuve esta crisis, donde tuve depresión y ansiedad, ¿dónde estabas tú? ¿Por qué nada más hay 2 huellas? Y Jesús voltea y le dice: cuando ves solamente 2 huellas en la arena en tus momentos difíciles, es porque yo te estaba cargando. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. ¿Se fija? No estamos solos, hermanos. Él nos lleva en los momentos complicados. El pectoral, hermanos, perdón, las hombreras, ¿verdad? En las hombreras se ponían las 12 tribus de Israel, ¿sí? Unas de un lado y las otras 6 del otro lado, como diciendo: yo llevo tus cargas, yo llevo tu peso, yo llevo tus necesidades. ¿Tienes problemas? No vas solo. En el momento que tú necesites, yo te voy a cargar, yo te voy a sostener, yo no te voy a abandonar, no te dejaré ni te desampararé. Amén. ¿Puede darle un fuerte aplauso al Señor por ello? Gloria a Dios. A ti la gloria, Jesús, porque el Señor no nos abandona. Amén. Gloria a Dios. El manto, vamos con el manto. Este es el manto. Observe de qué color es. Azul. En la parte de abajo, ¿qué tiene? Campanillas. Y también tenía, vamos a ver qué más tenía. Dice: en su centro por arriba habrá una abertura, alrededor de la cual tendrá un borde de obra tejida, como el cuello de un coselete, para que no se rompa. En sus orlas harás granadas en las orillas, de azul y púrpura y carmesí, y entre ellas también alrededor del borde campanillas de oro. Una campanilla de oro y una granada. Porque la granada, ¿de qué color es? Roja, que representa la sangre. Otra campanilla de oro y una granada en toda la orilla alrededor del manto. Aarón lo llevará puesto cuando ministre. Su sonido se oirá cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga, para que no muera. Pero también por si muere. ¿Por qué digo por si muere? Hermanos, porque cuando el sacerdote, como ya lo hemos mencionado en temas pasados, cuando el sacerdote, familia, entraba
al lugar santo, al lugar santísimo, hermanos, y no iba santificado, traía pecado él en su corazón, hermanos, cuando él entraba y no iba santificado, entonces caía muerto. Y cuando él se movía, ¿verdad? Los sacerdotes escuchaban, ahí anda el sacerdote. Oigan, ahí se escuchan las campanas. Quiere decir que se anda moviendo. Porque no puede decir, ¿verdad? No sé si se llamaba Zacarías. Hey, Zacarías, ¿andas por ahí? No. ¿Sí? No podían hablarle. Entonces ya no escuchaban las campanillas. Decían, ya tenía un rato, el sacerdote ha de haber pecado y por lo tanto ha de haber muerto. Y entonces, hermanos, le amarraban un mecate, un hilo para que anduvieran adentro, y si había pecado, pues lo jalaban, no podían meterse, lo jalaban y lo sacaban muerto al sacerdote. Qué fuerte, ¿verdad? Para que entendamos, hermanos, lo santísimo de nuestro Dios. Aquí están las vestimentas. Las campanitas que iban abajo iban con una granada, mire, no se alcanza ahí a ver bien. La túnica era la parte de abajo, era esta, y tenían calzoncillos. Utilizaban estos, mire. Ok, lo leemos, dice: una prenda de la tela de lino tejida artísticamente. Tejerás a cuadros la túnica de lino fino, y harás una tiara de lino fino. Harás también un cinturón, obra de un tejedor. Para los hijos de Aarón harás túnicas. También les harás cinturones y les harás mitras para gloria y hermosura. Ahí está hablando de todo en general. Y vestirás con ellos a tu hermano Aarón y a sus hijos con él, y los ungirás y ordenarás y consagrarás. ¿Para que qué? Para que me sirvan. Tenía que ser de esa medida. Tenían que ser blancos, y tenían otro cinturón aparte, mire, del mismo color, rojo, azul, ¿verdad? Era blanco, porque el color blanco, hermanos, representa ¿qué? Pureza y santidad. Esto iba debajo. Fíjese, ojo con esto. Esto iba debajo, iba por dentro. La túnica blanca era como el fondo, ¿verdad? ¿Sí? Como la mujer, ¿verdad? Muchas veces la mujer se pone fondo por debajo. ¿Sí? Era así. Sí, sí, sí. Entonces fíjese, se tenían que vestir de esa manera. ¿Sí? Tenía que ponerse este atuendo por debajo de todo esto. Ahí está. Este era su atuendo por fuera, por dentro tenía esto. ¿Se fija? ¿Por qué por abajo? Porque tenía que estar puro su corazón. Porque su corazón tenía que estar santificado. ¿Sí? Fíjese, los turbantes o calzoncillos y túnica eran de lino, según Ezequiel 44:18, para que no sudaran, dice el texto. Ahora, la primera vez que aparece la palabra sudor en la Biblia es en Génesis 3:19. ¿Sí se acuerda? ¿De qué habla del sudor? ¿Ah? Que iban a trabajar y con el sudor de su frente, ¿verdad? Con respecto a la maldición recibida por causa del pecado, con el sudor de tu frente, ¿qué? Comerás el pan, ¿se acuerda? El sudor tiene que ver con el esfuerzo humano, mientras que el sacerdote tiene que ver con el descanso y la confianza en Dios. Hermanos, orar no tendría que ser, bueno, a veces puede ser cansado en el sentido físico, pero tiene que ser un deleite. Buscar el rostro del Señor, hermanos, tendría que ser un deleite. Venir a la iglesia tendría que ser un deleite para nosotros. En el momento, ¿verdad?, en el que no es un deleite adorar
en la manera que tú quieras al Señor, inclusive en la parte económica, mejor no lo hagas. Yo les he dicho cuando hablamos acerca, ¿verdad? Cuando hablamos acerca de dar para la iglesia, lo que propuso en su corazón. Pablo está hablando de la economía y dice: no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, al que da con alegría. Sí, hermanos, tendría que haber descanso y confianza. El sudor, ¿verdad? Decir: ay, voy a dar esto al Señor con todo el dolor y el sudor de mi corazón. No, tiene que haber descanso. Cuando tú le das al Señor a través de tu ofrenda, de lo que tú le das, de tu diezmo, lo que hayas decidido darle al Señor, tú tienes que decir: Señor, yo estoy dando esto porque yo sé que tú me has dado, y porque sé que me vas a prosperar. No es una carga, porque sé que Él me va a bendecir más. Es un placer entregarle al Señor mi servicio en la casa. Sí, hermana, no tenga la confianza. Cuando estuvo en Puebla, hay una iglesia que cuando pasan a dar la ofrenda o los diezmos, cada miembro casi siempre pasan danzando a dar ofrenda de diezmo. Dice que fue una iglesia y cuando pasaban a la ofrenda de los diezmos, pasaban danzando. ¿Por qué? Porque tendría que ser un placer, hermanos. Pero como no lo entendemos, de hecho quiero dar un tema más adelante, permítanme, acerca de la raíz de todos los males. ¿Cuál es la raíz de todos los males? El amor al dinero. Mucha gente batalla económicamente, hermanos. Se le va el dinero como agua porque no sabe dar. Es triste, pero así sucede. Y en la iglesia sucede mucho esta parte. No sabemos despojarnos. 1 Tesalonicenses 5:23, retomando y regresando al tema de la santidad a través de la vestimenta. Fíjese, yo he escuchado mucha gente que dice: al Señor no le importa cómo vistamos. Eso, hermanos, es desconocer las escrituras. Y más se está ministrando. ¿Por qué? Que no, es que al Señor sí le importa cómo vestimos. ¿Sabe por qué usaban calzoncillos? ¿En qué momento se dieron cuenta Adán y Eva que estaban pecando? Cuando descubrieron su desnudez. O sea, fíjese, ojo con esto, porque yo encuentro mucha gente que habla acerca, no, Dios lo que le importa es el corazón. Sí y no. O sea, es un argumento doble. Porque sí, al Señor lo que le importa es el corazón. Pero cuando Dios trabaja en el corazón, hermanos, se refleja en tu vida, en tu cuerpo. En serio, yo, y lo digo con tristeza, y hay muchas congregaciones, hermanos, ¿verdad?, que te enseñan: no importa, ¿verdad?, que te pongas piercings, no importa que te hagas tatuajes, ¿verdad? Juan 3:16 aquí, ¿verdad? Yeshua, ¿verdad? Y hermanos, ¿verdad? Yahweh, ¿verdad? Ya déjele ahí. Hermano, en estos días estaba platicando con un amigo bueno, no digo dónde, ya le iba a regar. Digo, a lo mejor ni lo ven, pero hay un compañero de trabajo, ¿verdad?, que luego, en un tiempo, todas las compañeros, ¿verdad?, compañeros, compañeras, pero mayormente las compañeras empezaron a tatuarse en la iglesia, en el trabajo. Y entonces, porque él no tiene de hecho los hombres no teníamos ningún tatuaje, los hombres de la escuela, y todas las mujeres tatuadas. Y decía, ¿verdad?, decía este muchacho, no es cristiano, y lo digo con respeto y cariño porque yo sé que aquí puede haber gente que tiene tatuajes, porque el Señor nos acepta como venimos. Eso yo lo sé, hermanos. Yo no puedo juzgar a una persona cuando viene, ¿verdad?, sin conocer a Dios, o cuando se alejó del Señor e hizo cosas. Pero gente que está en la iglesia, que está sirviendo, es más, ministros de alabanza que van y se tatúan Yeshua aquí, ¿verdad?
¿Sí me doy a entender? No estoy hablando del que está lejos y vino, o del que viene de vivir sin Cristo. ¿Sí? Estoy hablando del que está sirviendo en la iglesia, y en las iglesias le dicen: no, no hay problema, órale a luz. Y decía mi compañera, no hombre, los acarrilla muy, muy fuerte a los compañeros, y les decían: ustedes están peor que las paredes del Saucito, les decía, todas rayadas. Y yo digo, hermanos, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Somos cuerpo, perdón, nuestro cuerpo es templo. No quiero yo juzgar, pero sí quiero decirle a usted, porque a mí no me importan las demás congregaciones, digo, en el sentido estricto de mi pastoral y mi sacerdocio, ¿sí? O sea, sí me importa el cuerpo de Cristo y la iglesia, y nos unimos por eso a muchas congregaciones. Pero hoy en día yo veo pastores, ¿verdad?, con arracadas. Yo veo pastores con, y discúlpenme si alguien me está escuchando allá, porque tatuajeados y todo, y que lo hicieron estando en el ministerio, ¿verdad? Y digo, ¿qué ondas? O sea, sí, a Dios le importa el corazón, pero si a Dios solo le importara el corazón, hermanos, no, ¿sí me doy a entender? O sea, ¿para qué tanto argüende? ¿Sí? ¿Para qué tanto asunto? Y tenemos un Dios que es santo, le importa lo exterior como lo interior. Pablo nos lo deja ver de esta manera: no puedo medir con la misma vara todo el asunto, ¿verdad? Cada situación es distinta. O sea, no puedo hablar yo de todos los casos. Pero Pablo dice: y el mismo Dios de paz os santifique, ¿por qué? Por completo. Y todo nuestro ser, ¿sí es eso? ¿Ah? Sí. Y todo nuestro ser, espíritu, adentro, alma, pensamientos. Acuérdense que el espíritu es, a ver los de discipulado que estuvieron, ¿qué es el espíritu? La conciencia. El espíritu es la conciencia, es nuestro intercomunicador, es la manera en que nos intercomunicamos con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Dios. Es la conciencia. El alma son las emociones, los pensamientos y los sentimientos. Y el cuerpo, pues es esto. Todo nuestro ser, espíritu, ¿verdad?, mi intercomunicador con Dios, mi conciencia, que muchas veces está cauterizada. Hay gente que ya no tiene conciencia, hermanos. El espíritu humano por el pecado se ha opacado. El alma, los sentimientos y las emociones y los pensamientos. Y el cuerpo, esto se ha guardado. Sí, guardado. Guardado quiere decir, le dije que la palabra santidad quiere decir ¿qué? Consagrar, apartar o guardar. Se ha guardado irreprensible, sin mancha, sin tacha, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero guardar mi cuerpo, hermano, para la venida del Señor, el día que el Señor venga. O sea, si mi espíritu, claro, mi alma, pero también mi cuerpo. Ya no tome tanta coca. Han de decir: sí, pastor, abre contra los tatuajes. También la coca, ¿verdad? Ya no coma tanto chile. El cuerpo también son, ¿verdad? Haga ejercicio, váyanse con nosotros a correr con Samantha, ¿verdad? Estamos yendo a correr los martes de fútbol. Cuidemos nuestro cuerpo, hermanos. Entonces, todo nuestro ser espiritual, mi cuerpo, hermanos, sí importa lo de afuera. ¿Por qué se ponían esto? Porque no tenían que descubrir la desnudez. Por eso en el templo no habían escalones en el templo de Jerusalén. ¿Por qué cree que no habían escalones? Porque no debían descubrir su desnudez. Estoy hablando del lugar santo. Porque cuando levantaban, se veía. ¿Sí me doy a entender? Y el Señor tengan cuidado, no anden enseñando. No anden enseñando. ¿Cómo tenemos que vestir los cristianos? Donde no descubra su desnudez.
¿Sí me doy a entender? ¿Qué es no descubrir su desnudez? Bueno, pues que lleve un pantalón muy roto, que lleve una falda muy corta. Digo pantalón muy roto porque pues también hombres, mujeres, ¿verdad? Porque normalmente le tiramos a las mujeres, ¿verdad? Pero los hombres también, ¿verdad? Luego hay hombres que traemos hasta acá ¿verdad? Enseñando pelo en pecho aquí ¿verdad? Muy bien, cuidemos esa parte. La santidad es importante, el corazón es importante, nuestros pensamientos son importantes. Todo el Señor quiere, y es un proceso. O sea, no es como que ya llegaste y tienes que, no, hermanos. Si un día llega alguien, ¿verdad? Hermanos, la santidad es procesional, es un proceso. No quiera usted que llegue alguien un día a la iglesia y ya, ¡ay, tápate! Porque hay congregaciones que así le hacen también. Yo digo, hay iglesias que llegan los hermanos, me estaba platicando alguien, ¿verdad? No digo quién. Que llegó una visita y dijo, fue mi familia a una iglesia, ¿verdad? Y traía, en esa iglesia, ¿verdad? Dice, traía pantalón la hermana y ahí no se usaba pantalón. Y agarraron un turbante y se lo pusieron, póngaselo. Y luego inmediatamente agarraron otro turbante y póngaselo. Y agarraron otro turbante y no, pues la vistieron toda, ¿verdad? O sea, no es así tampoco. No es así. O sea, de pronto hay extremos, hay iglesias extremistas, pero también hay iglesias muy liberales. Hermanos, ¿cuál es la medida? ¿Cuál es la medida? La palabra y el Espíritu Santo. ¿A qué me refiero con la palabra y el Espíritu Santo? Que la palabra te va diciendo cómo. No te dice, que yo nunca les digo qué ponerse, pero sí le voy a decir cómo ponérselo. No le voy a decir qué se ponga, pero sí cómo. ¿Cómo es? Con santidad. ¿Sí? Si usted se va a poner un pantalón, con santidad. Si usted se va a poner una camisa, y pregúntele al Señor, Señor, voy bien, no ando provocando, hombres y mujeres, o sea, porque a veces nomás nuestra sociedad es muy como hombres también. ¿Sale? Mitra y turbante, ya estamos casi cerrando. Con este es el último. Rápidamente dice, harás además una lámina de oro, aquí está, y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Lo hago adrede, pero porque me gusta. O sea, fíjese qué tremendo esto. Grabarás en ella santidad a Jehová y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra esta, y un cordón azul por atrás. Ahí está. Dice, y la pondrás como un cordón y estará sobre la mitra. Por la parte delantera de la mitra estará, y estará sobre la frente. El cordón azul, y la mitra es lo de blanco, perdón. Y estará sobre la frente de Aarón, y llevará Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieren consagrado, y en todas sus santas ordenanzas. Y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia. Sobre su frente, aquí mire. ¿Se fija? Por eso Satanás quiere copiar esto. Dice que pondrá un sello en la mano o en la frente, el 666, dando lo contrario al Señor, porque el Señor dice, aparte de que nos sella con su Espíritu Santo, hermanos, en la frente los sacerdotes tenían que tener, ¿verdad?, esta diadema con las palabras santidad a Jehová. Y tenía que ser de oro. El oro es el metal más puro que puede existir en la tierra. El metal más puro, menos corrompible sobre la tierra es el oro. Fíjese qué interesante es esto. Y es de los más sólidos y más fuertes, ¿sí? Otros metales se derriten con facilidad. El oro no es así. Y en la frente los sacerdotes tenían que tener la palabra santidad a Jehová. Hermano, imagínense, ¿verdad? Esos que se tatúan, ¿verdad?, hasta la frente, que se pongan santidad a Jehová ahí, y que cuando se miren al espejo vean la palabra santidad a Jehová. Tenían que ponerse esta palabra, ¿verdad? Consagrado a Yahweh.
santo, apartado para Dios. Hermanos, apartados para el Señor. Hoy en día, en estos días pasados, veía a un pastor, youtuber o no sé si, decía que si, un pastor, y decía que si estaba mal que los músicos cristianos anduvieran tocando en lugares seculares. Y decía, y ponía ejemplo, dice: mi hijo es arquitecto y anda haciendo casas. Mi hijo no sé, es mecánico y anda haciendo mecánica afuera. ¿Por qué si es músico? ¿Por qué no ir a tocar? Pues sencillo, porque uno ministra y el otro no. ¿Sí? Y no podemos ministrar de las dos maneras. Santidad a Jehová. Estamos consagrados. Iglesia, tú eres consagrada al Señor. Pónganse de pie. Hemos sido consagrados para el Señor. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Que me tengo que poner todo este atuendo? No. Cristo fue nuestro sumo sacerdote. Él nos ha santificado. Me faltó nada más. Bueno, sino que como aquel que nos llamó es santo, sean ustedes también santos en toda su manera de vivir. Sean santos, dice el Señor, porque yo soy santo. Urim y Tumim. Este era el último, perdón. Así de pie, ya estamos cerrando. Póngase de pie. El pueblo de Israel tenía estas dos piedritas, el sacerdote. Estas dos piedritas iban en el corazón. Aquí. Algunos creen que las tenían en una bolsita y se las tenían que poner en el corazón. Y cuando le preguntaban, ¿verdad?, que tenían que tomar una decisión, usted lo ve en Reyes, David lo hace. Cuando van a elegir a David y en algunos otros momentos, sacan ya me la quitaste. Bueno, sacan el Urim y el Tumim, que son dos piedritas para saber cuál era la voluntad de Dios. Hasta hoy en día los teólogos, los arqueólogos y digamos los historiadores no saben cómo funcionaba Urim y Tumim. Algunos piensan que estas pequeñas piedras brillaban para saber cuál era la voluntad de Dios. O sea, no era como que, a ver, lo que Dios escoja. No. Algunos piensan que estas piedritas brillaban para un sí o para un no. ¿Sí? ¿Qué es ahora para nosotros el Urim y el Tumim, hermanos? ¿Cómo? Puede ser. Esa es buena opción. La palabra de Dios también es el Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Hermanos, Él es nuestro Turim y nuestro Urim y nuestro Tumim. Iba a leer el último texto, Robert, que usted lo conoce tal vez de memoria. ¿Me puedes poner la última diapositiva, Robert? Que dice así: mas vosotros, tú, yo, ustedes, ellos, ¿sí? Mas vosotros sois linaje, Fer, eres linaje escogido. No eres chusma, eres escogida de parte de Dios. Fíjate qué bonito lo que estoy diciendo. Eres linaje escogido. Misión, visión, eres nación santa. Somos real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios a través de su sangre, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes, misión, visión, iglesia cristiana,
que en otro tiempo no éramos pueblo, pero que ahora somos pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Hermanos, ¿por qué el Señor daba estas especificaciones al pueblo de Israel? Porque les estaba diciendo: ustedes son apartados para mí, ustedes son consagrados para mí, no eres como los demás. Dios quiere apartar tu vida desde tu juventud. ¿Sí? ¿Cómo te llamas, hijo? Luis y Dana. Chicos adolescentes, el Señor los quiere apartar desde ahora para Él, consagrarlos para Él. Y a todos nosotros somos su especial tesoro, iglesia. No somos cualquier cosa. Por eso el Señor, esta no era una carga para ellos, era un privilegio. Todos fuera andan emborrachándose, probando drogas, viendo pornografía, andan pecando. El Señor dice: ustedes no, porque ustedes no son como los demás, ustedes son especiales. Hermanos, una hermosa joya, ¿qué va a estar haciendo entre la popó? ¿Sí me doy a entender? Tú no vas a andarte en la fornicación, tú no vas a andar en el adulterio, porque tú eres el especial tesoro del Señor. Y una moneda de oro no anda, hermanos, entre la popó. Dios te ha consagrado. Vive la santidad de Dios. Padre del cielo, si ponemos alguna música ahí. Padre del cielo, yo lo conecto si quieres. Vamos a orar. Padre del cielo, estamos delante de ti, Señor, dándote gracias por tu amor y por tu misericordia. Señor, hoy he entendido y comprendido, Señor, que soy apartado, dedicado y consagrado para ti. Que tú me has dado vestidos nuevos, así como al hijo pródigo. Después de que se ensució en el mundo, tú me hiciste un nuevo hombre. Después de que fue tu hijo, Señor, él fue y se perdió en el mundo haciendo lo incorrecto, pero cuando vino a casa, tú le diste una vida nueva, lo hiciste un hombre nuevo y le pusiste ropa nueva. Señor, queremos revestirnos de Jesús, vestirnos de amor, de santidad, como dijiste tú, Señor y Mesías nuestro: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Señor, queremos vestirnos de humildad, queremos vestirnos, Dios eterno, de mansedumbre. Queremos vestirnos, Señor, de paciencia, de agradecimiento. Queremos vestirnos de cosas buenas. Queremos hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor. Santifica nuestros corazones. No queremos estar vestidos de odio, de resentimiento, de amargura. No queremos estar vestidos de pecado. Señor, que nuestras vestimentas, que es nuestro corazón, Señor, sean santas, sean puras, sean limpias. Señor, que nuestro pensamiento sea puro, Señor, que no esté repleto, Señor, de cosas que te desagradan. Señor, santifícame. Dile: Señor, ayúdame a alejarme de lo que no te agrada, lavarme día con día a través de tu palabra, de la oración. Espíritu Santo de Dios, ven a fluir en los corazones en este momento, en aquellos que están batallando con algún pecado sexual, con algún pecado de ojos, con algún pecado, Señor, de cuerpo, Señor, de mente. Ven a trabajar y a purificar, Señor, que en nuestra mente esté grabado santidad a Jehová. Que cada vez que querramos hacer algo que te desagrada, Señor, se venga a nuestros pensamientos santidad a Jehová, a Yahweh, santidad al Señor, santidad a ti, Señor. Que nos vistamos realmente como hijos de Dios, Señor. En nuestro corazón
Señor, y en nuestro físico. Señor, aquí está nuestra vida. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a encontrarnos contigo. Señor, si tú quieres que tus vestimentas sean blancas, hermano, dile conmigo: Señor, perdona mis pecados. Dile: Señor, perdona mis pecados y cambia mi corazón y hazme un hombre nuevo. Cámbiame, cámbiame. Quita el orgullo, el resentimiento y la amargura. Es Renuévame la canción. Wow, me la más fuerte, hermano. Señor, dile: renuévame, Jesús. Queremos entrar a tu lugar santísimo. Renuévame, Señor. Transforma mi corazón, porque lo he contaminado con el pecado. Pero tú puedes traer nuevas vestiduras de santidad. No nos dices esto para juzgarnos, nos dices porque quieres purificarnos. El Señor quiere hablarte, iglesia. Renuévame. Vamos, cántale. Señor, Jesús, ya no quiero ser igual. Vamos, si quieres, híncate conmigo y vamos a orarle al Señor. Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Eres consagrado para el Señor, no lo olvides. Todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. necesita más de ti, Señor. Necesita Más de ti. Te adoramos, Rey. Gloria al Señor. Gloria al Señor, hermanos. Sigamos buscando el rostro de nuestro Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a terminar con este servicio. Vamos a leer nuestro texto final.
Si alguien quiere que oremos, bueno, de manera personal o particular, porque ya no quise pasarlos porque ya veníamos tardecito en el tema. Vamos a decir el texto final. Más gracias sean a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Primera de Corintios 15, 57 al 58. Hermanos, vamos a quedar así despedidos. Ayúdenme a orar nada más por dos peticiones.